生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 236 al 240. Academia Brooklyn Visions, oficina de la señora Weber. La oficina, decorada con expedientes de estudiantes cuidadosamente organizados y carteles motivacionales, parecía vibrar con una mezcla de tensión y urgencia. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo intenso en la habitación, resaltando las expresiones serias de Jefferson y Río Morales mientras estaban sentados frente al escritorio de la señora Weber. Miles se removió en su silla, con el rostro reflejando una mezcla de determinación y frustración. Miró fijamente a Jefferson, tratando de dejar clara su postura. Papá, cuando tenías mi edad, seguiste tu sueño y te independizaste para montar un negocio con el tío Aaron, dijo Miles con voz seria. ¿Verdad? Jefferson, sentado con las manos entrelazadas en el regazo, parecía algo desconcertado. Se removió incómodo en su asiento, su mirada se cruzó brevemente con la de Río antes de volver a Miles. Eso es diferente, comenzó, tratando de encauzar la conversación. Solíamos, verás, cuando naciste, además, tu madre soltó una risita nerviosa y luego miró a Río, quien arqueó una ceja, claramente poco impresionado. Jefferson intentó entonces desviar la conversación de los detalles personales. Mira, la vida es un viaje, dijo, intentando sonar filosófico mientras evitaba que Río lo interrogara. Sus ojos se movían nerviosamente entre su esposa y su hijo, con la esperanza de aliviar la tensión. Miles suspiró profundamente, mirando a sus padres con una mezcla de determinación y frustración. Me consiguieron entrar en esta escuela porque creían que podía hacer algo especial, afirmó con voz llena de convicción. Tanto Río como Jefferson intercambiaron una mirada de preocupación, y sus expresiones reflejaban una mezcla de confusión e inquietud. Miles continuó. Y ahora yo también lo creo. Y lo que realmente quiero hacer es esto. Hay gente ahí fuera que puede enseñarme literalmente lo que quiero aprender. Su mirada era firme, su pasión evidente en cada palabra. Río y Jefferson permanecieron en silencio, intentando asimilar las palabras de Miles. El ambiente en la habitación estaba cargado de pensamientos y preocupaciones no expresados. Miles añadió entonces. Pero no todos están en Brooklyn. La señora Weber, que había estado observando en silencio, habló con tono decidido. Esa es tu historia. Ahora, aténgase al guión. El sentido arácnido de Miles se activó repentinamente, poniéndolo tenso. Giró la cabeza bruscamente hacia la ventana, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Spud merodeando afuera. ¿Estás bromeando?, pensó Miles, con la frustración reflejada en su rostro. La voz de Jefferson interrumpió sus pensamientos. Miles, ¿estás prestando atención?, preguntó, con un tono de preocupación. Río, al notar la distracción de Miles, intervino. Miles, presta atención. Miles, visiblemente agitado, se levantó bruscamente. Uy. Me tengo que ir. Sigan hablando, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. Río, con la voz cargada de preocupación, le gritó. Miles, espera. ¿Has pedido la tarta para esta noche? Miles, que ya estaba a medio camino de salir por la puerta, se giró y saludó apresuradamente con la mano. Claro. Voy a. Ya sabes, llámame, tengo que irme, ¿vale? Adiós. Río, visiblemente frustrada, se volvió hacia Jefferson con una mezcla de exasperación y preocupación. Este chico, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con él? Sus ojos reflejaban una mirada suplicante, casi resignada, mientras buscaba el apoyo de su marido. Jefferson, sorprendido por la gravedad de la situación, estaba a punto de responder cuando su walkie-talkie cobró vida con un repentino chasquido de estática. El dispositivo, sujeto a su cinturón, emitió un mensaje agudo y urgente. Todas las unidades, evento de supervillanos en curso.
El rostro de Jefferson pasó inmediatamente de la preocupación por Miles a la urgencia de la situación. Instintivamente, buscó el walkie-talkie, y sus dedos rozaron el frío metal del aparato mientras escuchaba con atención. Miró a Ryo, con una expresión que ahora mezclaba determinación y pesar. Yo también tengo que irme, dijo con voz lastimera mientras comenzaba a levantarse de la silla. Ryo, con una expresión que mezclaba frustración e impotencia, observó cómo Jefferson se preparaba para marcharse. El peso de la conversación parecía oprimirla, haciéndola sentir aislada y abrumada. ¿Tú también te vas?, preguntó con incredulidad. Él se va, tú te vas, todos se van. ¿Qué hago yo aquí? Jefferson, ahora de pie y ajustándose la chaqueta, dirigió una última mirada de disculpa a Ryo. Lo sé, lo siento mucho, dijo, con la voz teñida de arrepentimiento. Pero lo solucionaremos. Juntos. Con un gesto decidido, se dirigió hacia la puerta, sus pasos resonando levemente en el suelo de baldosas. Se detuvo un instante al llegar a la puerta, dedicándole a Ryo una última mirada tranquilizadora. Lo prometo, añadió antes de salir de la oficina. La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejando a Ryo a solas con la señora Weber. El sonido de los pasos de Jefferson alejándose por el pasillo pareció resaltar el vacío de la habitación. Ryo se volvió hacia la señora Weber, con una mirada que reflejaba una mezcla de frustración y resignación. Disculpe, lo siento mucho, dijo con voz tensa, intentando asimilar la situación. La señora Weber, manteniendo la compostura, respondió con tono grave. Te está mintiendo. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par por la sorpresa, su mente acelerada mientras asimilaba el peso de la declaración de la señora Weber. Jeff, murmuró, incapaz de comprender del todo las implicaciones. La voz de la señora Weber se mantuvo firme y objetiva. Su hijo Miles está mintiendo. Y creo que usted lo sabe. La habitación pareció enfriarse, la luz ambiental parpadeaba mientras la realidad de la situación se cernía sobre Ryo. Los papeles sobre el escritorio de la señora Weber crujieron suavemente, acentuando el tenso silencio que siguió. Academia Brooklyn Visions. Habitación de Miles en la residencia estudiantil. La habitación de la residencia estudiantil está abarrotada de libros de texto, ropa y diversos aparatos electrónicos, todo lo cual deja entrever la vida ajetreada y caótica de Miles. Las paredes están adornadas con pósteres de científicos famosos y obras de arte, reflejo de su doble interés por la ciencia y el arte. Miles, aún recuperando el aliento tras correr hacia su dormitorio, irrumpió en la habitación. Ganke Lee, su compañero de cuarto, estaba absorto en un videojuego de Spider-Man. Los sonidos de los lanzamientos de telarañas digitales y los gruñidos de los villanos llenaban la habitación. Miles, exasperado pero tratando de mantener la compostura, se dirige a Ganke. ¿Qué tal tu ensayo? Sin levantar la vista del juego, Ganke responde. Marinando. Esto forma parte de mi proceso. Miles pone los ojos en blanco. ¿Ah? Ah, ¿sí? Ganke, aún concentrado en su juego, comenta. Creo que tu jugador se nos escapó. Miles, que ya se estaba poniendo su traje de Spider-Man, murmuró. Gracias, ya voy. El elegante traje negro lo envolvió, haciéndolo parecer una sombra en la habitación con poca luz. Mientras se ajusta la máscara, un pensamiento cruza por la mente de Miles. Esto es un verdadero fastidio. Todavía tengo que venir aquí a dejar mi bolso y vestirme. Ojalá tuviera lo que tiene Michael, ese tipo de dispositivo de vigilancia. Y ahora que lo pienso, dijo que me daría uno, pero ya no está aquí en mi dimensión. Suspira profundamente, sintiendo el peso de sus responsabilidades. Ganke, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Miles, dice. Pareces muy estresado. Miles asiente con la cabeza y dice. Estoy de acuerdo. Ganke interrumpe su juego y se gira para mirar a Miles, con la preocupación reflejada en sus ojos. Estás sobrecargado de trabajo. Miles, agradeciendo la preocupación pero sabiendo que no tenía otra opción, respondió. Sí, gracias por el dato. Dicho esto, salió por la ventana y regresó a la refriega. Las calles de Brooklyn.
La caótica batalla entre héroe y villano continúa cuando Miles se enfrenta de nuevo a Spot. Las bulliciosas calles de Brooklyn sirven de campo de batalla, con peatones esquivando los impredecibles portales que Spot crea. Miles, esquivando un remolino, bromea. Realmente me lo has puesto muy difícil. Spot, con movimientos frenéticos e incontrolados, replica sarcásticamente. Pues lo siento por ti, idiota. Mientras forcejean, los poderes de Spot fallan, distorsionándolos a ambos por el espacio. Se encuentran momentáneamente en el aire, luego sobre un coche en movimiento y, finalmente, en el lugar más inoportuno. Dentro de un coche patrulla. Dentro del coche patrulla de Jefferson Morales. Jefferson Morales, tomado por sorpresa, agarra con fuerza el volante. ¿Spider-Man? Miles, intentando disimular su voz para evitar ser reconocido, balbucea. Oficial Morales. Quiero decir. Oficial Morales. Esto no es lo que parece, no estamos dañando su coche. Antes de que Jefferson pueda responder, otro de los portales de Spot los engulle, arrastrándolos a otro lugar impredecible. Jefferson, sumido en un silencio atónito, observa cómo Spider-Man y el villano desaparecen. Su frustración aumenta. ¡Oye! ¡Oye! Mientras tanto, la caótica teletransportación continúa, con Miles y Spot apareciendo y desapareciendo, causando un pequeño caos allá donde van. La persecución los lleva por callejones estrechos, intersecciones concurridas e incluso por una panadería, esparciendo pan y pasteles por todas partes. Jefferson, ya fuera de su coche y corriendo tras ellos, murmura para sí mismo. Mi hijo va aquí, tío. El enfrentamiento entre Miles y Spot, una mezcla de humor y peligro, subraya la naturaleza impredecible de sus poderes. Cada teletransportación los lleva a lugares nuevos e inesperados, intensificando la caótica pero divertida batalla que parece no tener fin. La caótica batalla entre Miles y Spot continúa mientras se teletransportan de un lugar a otro. Las calles de Brooklyn se funden en un torbellino de escenas mientras portales se abren y se cierran a su alrededor. Spot, riendo como un loco, exclama. Esto es divertido. Jefferson Morales, aún persiguiéndolo y visiblemente frustrado, murmura. Estoy en la asociación de padres y maestros. ¿Sabes cuántas barritas de limón tengo que hornear para eso? Spot y Miles se enzarzan en una pelea, y sus puñetazos y patadas los transportan a distintos lugares. En un instante están en una azotea, al siguiente en un vagón de metro abarrotado. Los pasajeros gritan y se agachan para protegerse mientras los dos combatientes se revuelcan, solo para teletransportarse de nuevo a un bullicioso mercado agrícola, derribando puestos y esparciendo productos por todas partes. Spot, esquivando uno de los puñetazos de Miles, dice. Te fuiste en medio de una pelea. Miles, esquivando un contraataque, replica. No lo hice. Fue al final. Spot, fingiendo estar dolido, responde. Fue una falta de consideración, súper grosero. Y un poco arrogante. Jefferson, jadeando y apenas pudiendo seguirles el ritmo, los ve desaparecer de nuevo y reaparecer a pocos metros de distancia. ¿Hablas en serio? Murmura, exasperado. Miles finalmente logra conectar un puñetazo certero, inmovilizando a Spot en el suelo en medio de un parque, sobresaltando a los corredores y paseadores de perros que se encontraban cerca. Los pájaros salen volando de los árboles, y un vendedor de perritos calientes observa atónito, con su carrito volcado por la pelea. Jefferson lo alcanza, con las manos en las rodillas mientras intenta recuperar el aliento. Sí, ahora mismo me has hecho estar de acuerdo con el malo. Miles, que sigue sujetando a Spot, dice. Malo. Apenas es el villano de la semana. Spot, forcejeando bajo el agarre de Miles, replica. ¿Cómo me llamaste? ¿Te das cuenta de que estoy aquí mismo? Y aún así dijiste esas palabras hirientes. Jefferson, que ahora está de pie junto a ellos, se agacha para ayudar a arrastrar a Spot. Todo, empieza a decir, pero entonces los tres son arrastrados a través de otro de los portales de Spot. Reaparecen en un restaurante elegante, provocando gritos de los comensales y que los camareros dejen caer las bandejas de comida.
Las mesas se vuelcan mientras Miles, Spot y Jefferson caen al vacío, solo para ser absorbidos por otro portal. A continuación, se encuentran en una lavandería, donde una mujer que dobla la ropa grita y se agacha para protegerse. La ropa gira en el aire mientras otro portal se abre bajo ellos. El trío aterriza con un golpe seco en una polvorienta obra en construcción, rodeada de vigas de acero y estructuras a medio construir. Jefferson, intentando mantener el equilibrio en el terreno inestable, termina su frase. Está bajo control. Antes de que puedan orientarse del todo, los poderes de Spot se activan de nuevo y todos son lanzados a otro portal. Emergen muy por encima de East River, en los cables del puente de Brooklyn. La altura y el repentino cambio de perspectiva hacen que Jefferson grite de sorpresa. ¡Ah! Esto es demasiado. Miles, tratando de mantener el equilibrio junto con Spot, dice. Aguanta. Tenemos que parar esto antes de que alguien salga gravemente herido. Spot, aún riendo pero mostrando signos de fatiga, responde. Yo tampoco lo había planeado, Spider-Man. Solo estoy tratando de entender esto. Cuando Spot, Miles y Jefferson son transportados una vez más, se encuentran en una versión desolada y en ruinas de Alchemax. El otrora imponente edificio de alta tecnología es ahora una sombra desmoronada de lo que fue, con escombros esparcidos por el suelo y cristales rotos por todas partes. El elegante diseño futurista está desfigurado por grietas y marcas de quemaduras, lo que hace que el entorno sea casi irreconocible para Miles. Spot, mirando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y alegría, comenta. Por supuesto que acabaríamos volviendo aquí. Jefferson, que aún intentaba limpiar su uniforme de policía, se giró hacia el hombre araña que tenía delante y le dijo. Sabes, eres igual que mi hijo. Se sacudió el polvo de la ropa, sin darse cuenta de que le estaba hablando a su propio hijo. Miles, tomado por sorpresa, responde. Yo, eso es tan tonto. Imagínate. Spot, lleno de energía y entusiasmo, se abalanza sobre Miles y Jefferson. Claro que teníamos que volver aquí. Exclama, y su voz resuena en las ruinas de Alchemax. Miles, con su sentido arácnido activado, advierte inmediatamente a Jefferson. ¡Cuidado! Lo aparta de un empujón justo cuando el agujero negro de Spot se abre bajo ellos. Miles y Spot quedan atrapados en el vórtice giratorio del agujero negro, sus figuras retorciéndose y deformándose al ser arrastrados al vacío. Jefferson, horrorizado, observa cómo el agujero negro engulle a Miles y Spot, duda un instante. La visión del vórtice giratorio le hace reconsiderar su siguiente movimiento. No voy a saltar ahí, murmura para sí mismo. No voy a morir joven hoy. En cambio, se da la vuelta rápidamente y se dirige a las escaleras, decidido a encontrar otra forma de llegar hasta ellos. Dentro del agujero negro, Miles y Spot continúan su caótico viaje a través de las ruinas de Alchemax. Atraviesan muros derruidos, se estrellan contra los restos de laboratorios de alta tecnología y desmantelan los vestigios de equipos que alguna vez fueron de vanguardia. El espacio está lleno de polvo, cristales rotos y chispas provenientes de aparatos electrónicos averiados. El otrora imponente edificio de Alchemax yace ahora en ruinas. Su estructura esquelética está rodeada de montones de escombros y trozos de hormigón dispersos y dentados. Cristales rotos y metal retorcido cubren el suelo. El lugar está inquietantemente silencioso, salvo por el estruendo y el repiqueteo ocasional de los escombros que caen mientras Miles y Spot continúan su intensa batalla. Spot, con una sonrisa maníaca, lanza un potente puñetazo dirigido a Miles. El golpe, impulsado por sus poderes de agujero negro, crea una distorsión arremolinada en el aire. El crisol de nuestra conexión. Exclama Spot, y su voz resuena en el vasto y vacío espacio. Miles, con reflejos ultrarrápidos, se agacha y esquiva los escombros. No intentes impresionarme con palabras rimbombantes, replica, con un tono que denota frustración y desafío. Mientras luchan, el entorno a su alrededor se transforma incontrolablemente. El suelo tiembla y las paredes parecen plegarse y desplegarse a medida que los agujeros negros de Spot distorsionan el espacio.
Miles y Spot caen al suelo cubierto de escombros de la ruinosa H-Max, rodeados de columnas derribadas y paredes fracturadas. El otrora orgulloso logotipo de H-Max apenas es visible, medio enterrado bajo una capa de escombros. Spot, jadeando con dificultad, rodea a Miles con energía renovada. ¿Te está volviendo todo a la mente? Se burla, con la voz cargada de una mezcla de ira y tristeza. Miles, ajustando su postura para participar mejor en la pelea, responde bruscamente. ¿De qué estás hablando? El evento de la creación. Insiste Spot, con los ojos brillando de ira mientras se abalanza sobre Miles una vez más. Miles, esquivando otro ataque y usando los escombros como cobertura, grita. No tengo tiempo para tus tonterías locas. En otro lugar, Jefferson Morales se abre paso entre las ruinas, con su uniforme policial cubierto de polvo y suciedad. Su walkie-talkie emite un crujido, pero está demasiado concentrado en la caótica escena que tiene ante sí. De repente, su teléfono vibra con una llamada de su esposa, Rio. Jefferson juguetea con su teléfono, intentando contestar mientras observa el caos que se desarrolla. ¿Sí? Jajaja, risita nerviosa, ¿qué tal? Dice, con la voz teñida de ansiedad. La voz de Rio, llena de preocupación y urgencia, se escucha con claridad. Oigan, nos cortaron la comunicación. Estamos hablando de nuestro hijo. Nada es más importante que la familia. Antes de que Jefferson pudiera asimilar sus palabras, las escaleras bajo sus pies se derrumbaron, haciéndolo caer. Gritó al caer, y el estruendo de los escombros resonó en el edificio en ruinas. El suelo se rompió bajo él, convirtiéndolo en un montón de hormigón roto y metal retorcido. En plena pelea con Spot, Miles ve a Jefferson caer por las escaleras que se derrumban. Sin dudarlo, lanza una telaraña a través de la habitación, tirando con destreza de Jefferson hacia un lugar seguro. La telaraña se tensa al instante cuando Miles aleja a Jefferson de la zona de peligro inmediato, dejándolo a salvo en una sección más estable del piso. Jefferson, recuperando el aliento y mirando a Spider-Man, exhala un suspiro de alivio. Rápidamente agarra su teléfono, con las manos temblorosas por la adrenalina. Estoy ocupado. Vuelvo enseguida. Te quiero, dice apresuradamente antes de colgar, dejando la voz de Rio desvaneciéndose en la confusión. Mientras Jefferson recupera el equilibrio, Miles vuelve a centrar su atención en Spot, quien lucha por mantener el control sobre sus poderes de agujero negro. El entorno a su alrededor continúa deformándose y distorsionándose, con escombros que se desplazan de forma impredecible. Spot, visiblemente frustrado, grita. Solo estás prolongando lo inevitable. Miles, usando su telaraña para balancearse entre las estructuras derruidas, responde con determinación. No voy a dejar que sigas causando problemas. La batalla se desarrolla entre las ruinas de H-Max, convertidas en un caos de muros derruidos y escombros dispersos. Los agujeros negros de Spot desestabilizan el entorno, provocando cambios repentinos e impredecibles. Miles, con sus rápidos reflejos, se abre paso entre el caos, esquivando escombros y los ataques de Spot. El lugar está repleto del sonido de las estructuras derrumbándose y del intenso fragor de la batalla. Jefferson observa desde una distancia prudencial, con el corazón acelerado mientras ve a Spider-Man y al villano enfrentarse. Miles y Spot yacían entre los escombros de H-Max, con la respiración entrecortada por la intensa batalla. El otrora grandioso laboratorio era ahora un laberinto de cristales rotos y metal retorcido, y sus superficies, antaño brillantes, lucían ahora un gris opaco bajo el polvo. Spot, con una mirada salvaje en los ojos, se vuelve hacia Miles y declara: el destino nos trajo aquí. Hace un amplio gesto señalando el edificio en ruinas. ¿Lo ves ahora, verdad? Antes de que Miles pueda reaccionar, Spot le lanza una ráfaga de agujeros negros giratorios. Estos agujeros crean vórtices caóticos que atraen los escombros a su alrededor, haciendo que el entorno, ya de por sí inestable, sea aún más peligroso. Miles, ágil y alerta, esquiva los ataques y se mueve con agilidad por el espacio cambiante, con su sentido arácnido en estado de máxima alerta.
En realidad no, replica Miles, con voz firme a pesar del caos. La sonrisa de Spot se ensancha mientras continúa lanzando agujeros negros, cada uno de los cuales distorsiona el espacio a su alrededor. Soy tu némesis. Miles, usando sus lanzatelarañas con precisión, atrapa uno de los agujeros negros, redirigiéndolo hacia un cúmulo de escombros dispersos. La telaraña arrastra el agujero negro hacia los escombros, atrayéndolo hacia una espiral cerrada. Fallaste. No puedes contener a Spot. Spot se burla, claramente confiado en sus habilidades. Miles sonríe mientras aprieta su telaraña, uniendo el agujero negro con los escombros. Los escombros se mueven y se derrumban alrededor de Spot, atrapándolo por completo. Spot gime de dolor al quedar sepultado bajo los escombros. ¡Ay! Murmura entre dientes. Con Spot atrapado, Miles se acerca a él, mirándolo con una mezcla de determinación y curiosidad. ¿De verdad no recuerdas lo que me hiciste? ¿Lo que yo hice por ti? Pregunta Spot con voz tensa pero intensa. Miles frunce el ceño, con la confusión reflejada en su rostro. No. Justo en ese momento, llega Jefferson Morales, abriéndose paso con cuidado entre los escombros para reunirse con Miles. Su uniforme de policía está polvoriento y rayado por el caos. Él y Miles intercambian un gesto de comprensión mutua. La frustración de Spot es palpable mientras intenta hacerse oír. Trabajé en Alchemax, explica, con la voz resonando entre las ruinas. Realicé una prueba en este colisionador que trajo una araña de otra dimensión. Jefferson y Miles intercambian miradas de desconcierto, su confusión es evidente. La información que Spot está revelando no les resulta comprensible de inmediato. Spot continúa, intentando transmitir la gravedad de sus palabras. Esa araña, se suponía que era una oportunidad, una ocasión para cambiarlo todo. Miles, sin comprender aún del todo la situación, responde. ¿Qué? Spot, aún parcialmente atrapado bajo los escombros, lucha por liberarse. Sus ojos están desorbitados por la frustración y su voz denota angustia. Pero escapó. Y te mordió. Mi araña te convirtió en Spider-Man. Miles, con expresión desconcertada, responde. ¿Qué? Yo, no entiendo. Spot, ahora visiblemente agitado, continúa. Corriste por la cafetería. Me golpeaste con un bajel. Miles, tratando de aligerar el ambiente a pesar de la tensión, dice. Bueno, he golpeado a muchos villanos diferentes con mucha comida diferente. La expresión de Spot se endurece. Haces tus chistes ingeniosos y descarados, y a todo el mundo le encantan. Miles mira a Jefferson, quien niega con la cabeza con confusión e incredulidad. La voz de Spot se eleva, llena de dolor. Pero nadie sabe lo que se siente al estar del otro lado. Miles, tratando de comprender la situación, responde. Solo intento aligerar el ambiente. De repente, Spot se libera de los escombros, con movimientos frenéticos y erráticos. Yo te creé. Tú me creaste. Jefferson, aún tratando de asimilarlo todo, pregunta. Spider-Man, ¿por qué creaste a ese tipo? Miles, cada vez más confundido, insiste. Yo no lo hice. Está diciendo tonterías. La voz de Spot se vuelve más intensa mientras relata. Yo estaba en esta sala de colisionadores cuando la hiciste explotar. Miles, más confundido que nunca, exclama. ¿Qué demonios? Spot, con la ira palpable, continúa. Por tu culpa, perdí mi trabajo, mi vida, mi rostro. Miles y Jefferson intercambian miradas atónitas, asimilando el peso de las palabras de Spot. Spot se señala a sí mismo con rabia, gritando. Mi familia ni siquiera me mira. Mientras que yo te convertí en un héroe. Miles, que aún intenta atar cabos, parece cada vez más perplejo. La voz de Spot se eleva hasta alcanzar un crescendo de furia. Tú me convertiste en esto. Señala su forma deformada e inestable. Con furia en los ojos, Spot se abalanza sobre Miles y Jefferson. Míreme. Ustedes me hicieron esto.
carga contra ellos, su cuerpo retorciéndose de forma impredecible mientras se mueve. Miles y Jefferson adoptan instintivamente posturas defensivas, preparándose para otra ronda. Mientras Spot carga, sus poderes se vuelven repentinamente en su contra. Tropieza, cae sobre sus propios agujeros negros caóticos y rueda dolorosamente por el suelo cubierto de escombros. Spot grita. ¡Ah! ¡Ay! Soy tu némesis. Pero antes de que pueda terminar, es arrastrado accidentalmente a uno de sus propios agujeros negros. El vórtice lo absorbe con un violento remolino y desaparece de la vista. Jefferson observa con incredulidad. ¿Y a dónde se fue? Miles, intentando parecer tranquilo, responde. Se dio una paliza a sí mismo. La escena se calma, el polvo se asienta sobre los restos de Alchemax. Las secuelas de la batalla dejan la zona en un estado de caos, y el crujido ocasional de la estructura inestable aumenta la tensión. Miles y Jefferson intercambian miradas cansadas, aliviados y a la vez desconcertados por el extraño giro de los acontecimientos. Gwen del lado. Gwen está sola en una azotea con vistas a la ciudad. El cielo nocturno está despejado y las luces de la ciudad brillan abajo como estrellas, proyectando un suave resplandor sobre su rostro. Gwen camina nerviosamente de un lado a otro, sus movimientos reflejan su conflicto interno. Su habitual compostura ahora está cargada de dudas e indecisión. Murmura para sí misma, su voz apenas audible por encima del ruido de la ciudad. ¿Y si se entera? ¿Qué debo hacer? Mira a su alrededor como si esperara que alguien respondiera a sus preguntas tácitas. Sus pensamientos se agolpan, cada uno arrastrándola en una dirección diferente. Sus ojos se pierden en el horizonte, donde el tenue resplandor de la dimensión de Miles parece casi al alcance de la mano. Aprieta los puños, su mirada se endurece con determinación. ¿De verdad soy yo? ¿Por qué intento ocultárselo a Miles? Su corazón pesa sobre él, cargado de secretismo y desconfianza. Gwen respira hondo, intentando serenarse. De verdad no confío ni siquiera en mi propio amigo solo porque alguien dijo que es una anomalía. Su voz tiembla ligeramente mientras lidia con la posibilidad de traicionar la confianza de su amigo. Baja la mirada hacia sus manos, las mismas manos que han viajado a través de dimensiones y luchado codo con Miles. El peso de su decisión la abruma, y siente la gravedad de la situación. Jefferson, visiblemente exhausto y cubierto de polvo, se frota las sienes. Observa la escena caótica, contemplando los escombros esparcidos y los vestigios de la batalla. Con un profundo suspiro, se vuelve hacia Miles, quien recupera el aliento y trata de disipar la adrenalina que aún lo inunda. Sabes que se supone que debemos atrapar a los malos, ¿verdad? Dice Jefferson, con un tono que mezcla frustración y preocupación. Miles, aún intentando asimilar la caótica pelea y las revelaciones de Spot, mira a Jefferson con una leve sonrisa. Siempre lo hago. Normalmente. Se encoge de hombros, intentando restarle importancia a la gravedad de la situación con su habitual actitud despreocupada. Tras la pelea, la zona quedó sumida en el caos. Coches dañados, escombros esparcidos y un edificio en ruinas. El ambiente es tenso mientras la policía llega para controlar la situación. La noche es fresca y la escena está tenuemente iluminada por las farolas parpadeantes y el resplandor rojo-azul de las sirenas policiales. Jefferson, con aspecto cansado, observa los destrozos a su alrededor. Gutiérrez. Trae la grúa. Grita, intentando restablecer el orden en la escena. El oficial Gutiérrez responde de inmediato. Sí, señor. Y comienza a coordinar los esfuerzos para despejar la zona. Mientras Jefferson camina entre la destrucción, comenta. Por esto es por lo que nadie nos quiere, hombre. Miles, siguiéndole de cerca, pregunta. ¿Nosotros? Jefferson suspira. Estoy tratando de hacer lo correcto aquí. Miles, intentando conectar, dice. Yo también lo estoy intentando. Jefferson lo mira de reojo, con evidente frustración. Tienes que ser un mejor ejemplo a seguir. Miles, a la defensiva, responde. Soy un gran ejemplo a seguir.
Mientras habla, un coche aparece repentinamente cerca de ellos, estrellándose contra el suelo a sus espaldas y aumentando la destrucción. Jefferson levanta las manos con exasperación. ¿En serio, esto? Miles, encogiéndose de hombros, admite. Bueno, a veces, supongo. Jefferson, sacudiendo la cabeza, grita. Oye, Gutiérrez, puedes cancelar la grúa. Se aleja, buscando un momento de soledad para procesar su frustración. Se dirige hacia un puente cercano, aparta de una patada una señal triangular de advertencia y apoya las manos en la barandilla, contemplando la caótica escena que se extiende abajo. Miles se acerca, percibiendo la frustración de su padre. ¿Quieres hablar de ello? Pregunta, genuinamente preocupado. Jefferson, sorprendido, espetó. ¿Estás loco? Miles, intentando calmar la situación, dice. Bueno, los hombres de tu generación descuidan su salud mental durante demasiado tiempo. Jefferson vuelve a mirar a Miles, momentáneamente desconcertado por el comentario. Suspira profundamente, agobiado por el peso de los acontecimientos del día y su papel como padre y policía. Solo, necesito un minuto, murmura, volviendo la vista hacia la escena de abajo. Tras la batalla, la escena permanece en silencio, salvo por el murmullo ocasional de las radios policiales y el sonido lejano de los vehículos de emergencia. El cielo está nublado, reflejando el sombrío estado de ánimo de Jefferson. Permanecen en el puente, contemplando los escombros dispersos y los edificios dañados, un crudo recordatorio del caos que acaba de desatarse. Jefferson mira al cielo, buscando respuestas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? Porque haga lo que haga, siempre hay alguien que piensa que lo estoy echando todo a perder. Miles, intuyendo una oportunidad para conectar, responde. Sé lo que se siente. Mira a Jefferson y luego aborda con cuidado un tema que le toca de cerca. Entonces, ¿cómo está tu hijo? ¿Crees que lo va a superar? Jefferson suspira, con una mezcla de orgullo y preocupación en la voz. Sinceramente, sí. Es un buen chico. Miles se anima, ¿sí? Jefferson asiente con la cabeza. Da miedo. Dice cosas tan inteligentes. Miles, sintiendo una punzada de culpa y sorpresa, murmura. Genial. Bueno, supongo que debería, empieza a alejarse, pero duda mientras Jefferson continúa. La voz de Jefferson se suaviza al confesar. Y luego hace estas cosas que son tan estúpidas. Miles se estremece interiormente, pensando. Maldita sea, ¿soy estúpido? Jefferson continúa, más para sí mismo que para Miles. Simplemente no quiero que lo estropee. Miles, intentando un tono más informal, sugiere. Tal vez deberías dejar al chico en paz. Jefferson se gira, entrecerrando ligeramente los ojos. Perdón, ¿qué? Miles balbucea. ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. Jefferson suspira profundamente, su frustración da paso a la vulnerabilidad. Y odio que no estés siendo honesto conmigo. Miles, sintiendo el peso de sus propios secretos, dice en voz baja. Tal vez tenga miedo de hablar contigo. Jefferson, tomado por sorpresa, alzó ligeramente la voz. ¿Por qué alguien tendría miedo de hablar conmigo? Miles se encoge de hombros. No lo sé. Jefferson contempla la ciudad, con la voz teñida de una melancolía que evoca el cielo. Es que, uno piensa que se está volviendo bastante bueno como padre. Miles escucha en silencio, percibiendo la profundidad de la lucha de Jefferson. Jefferson continúa. Crees que lo tienes todo bajo control. Y luego van y crecen. Un silencio se instala entre ellos, cargado de palabras no dichas y preocupaciones compartidas. Jefferson, casi en un susurro, admite. Simplemente no quiero perderlo, ¿sabes? Miles, profundamente conmovido, permanece junto a su padre, agobiado por el peso de su doble vida. El momento es agridulce, una rara ventana a los miedos y esperanzas de Jefferson, y un recordatorio de la complejidad de su relación. Miles, sintiendo la importancia del momento, se aclara la garganta.
Bueno, como observador objetivo sin nada que perder, comienza, con un tono ligero, intentando romper la tensión. Hace un gesto amplio, mirando a Jefferson. Diría que hay que dejarlo desplegar sus alas, hombre. Miles extiende los brazos, imitando juguetonamente a un pájaro en vuelo. Así, dice, agitando un poco los brazos, con una media sonrisa en los labios. Jefferson observa, con una leve risita que rompe su semblante sombrío. Sí, dice, sin dejar de mirar al cielo nublado, con una expresión que mezcla duda y resignación. No lo sé. Miles, con un toque de sinceridad, añade. Si esto no es agradable, ¿qué lo es? Mira a su padre, buscando comprensión en sus ojos, tal vez una súplica silenciosa para que confíe en su camino. Sintiendo la necesidad de marcharse, Miles se endereza. Debo irme, dice con un tono definitivo. Se da la vuelta para alejarse, con movimientos pausados, como si se preparara para la siguiente etapa de su viaje. Jefferson, aún asimilando la conversación, mira a Spider-Man con una mezcla de gratitud y confusión. Sí, y atrapa a ese tipo de los agujeros, dice, refiriéndose a Spot, con un tono de resignación que denota sentido del deber. Mientras Miles se aleja, mira a Jefferson con una leve sonrisa. No te preocupes. No creo que ese tipo vuelva a aparecer, dice con tono tranquilizador, aunque conoce la incertidumbre de su mundo. Las dos figuras, padre e hijo, permanecen en el puente, separadas por secretos pero unidas por un momento compartido de vulnerabilidad. Mientras Miles se aleja balanceándose, desapareciendo entre el horizonte de Brooklyn, Jefferson se queda, absorto en sus pensamientos, mirando el lugar donde Spider-Man estuvo. El viento se intensifica ligeramente, llevándose consigo los vestigios de su conversación, dejando tras de sí una atmósfera de contemplación y sentimientos sin resolver. Spot se encuentra en un espacio extraño y liminal, repleto de agujeros negros giratorios, cada uno un portal a otra dimensión. La atmósfera es surrealista. El suelo parece estar hecho de un material etéreo y en constante transformación. El aire está silencioso, cargado de potencial, y la luz ambiental pulsa con un suave resplandor de otro mundo. Spot, desorientado e intrigado, examina el extraño entorno. ¿Qué? De acuerdo, murmura para sí mismo, intentando comprender lo que lo rodea. A medida que se mueve, el espacio a su alrededor parece ondular, intensificando la sensación de otro mundo. Spot recuerda su reciente metedura de pata, tocándose el trasero con expresión avergonzada. Creo que me di una patada, contra mí mismo. Al darse cuenta, una sonrisa divertida aparece en su rostro. Al acercarse a uno de los agujeros negros, Spot reflexiona en voz alta. Bueno, esto es nuevo. Observa sus profundidades, con la curiosidad a flor de piel. Spot grita. Hola. Hola. Eco, eco. No hay eco. Su voz es absorbida por el vacío. Decidido a explorar, anuncia. Hipótesis. Voy a meter la cabeza por ese agujero. Al asomarse, su cabeza atraviesa el portal y se encuentra contemplando un mundo nuevo. Una dimensión que recuerda a la animación de los años 90. La cabeza de Spot aparece en una bulliciosa calle de la ciudad. Una mujer sorprendida, vestida con un atuendo retro y llamativo, lo ve. Hola, saluda Spot, intentando sonar amigable. La mujer grita y le arroja el bolso, haciendo que Spot retroceda de dolor. ¡Ay! Por favor. ¡Ay, ay, ay! Para. Retrocede a través del portal, agarrándose la cabeza. Spot reaparece, frotándose la cabeza. Eso fue genial. Mis agujeros me pueden llevar a cualquier parte, se da cuenta, con la voz cargada de emoción. Spot se sumerge entonces en otro agujero negro, emergiendo en un mundo hecho completamente de bloques de Lego. Su cabeza, ahora una enorme forma cúbica, se cierne sobre los diminutos habitantes. Hola, dice, con una voz que resuena con un timbre metálico. Los muñecos de Lego se dispersan, gritando de pánico al ver la cabeza gigante. Spot retrocede de nuevo, riéndose para sí mismo. Esto es increíble. Exclama, entusiasmado por las infinitas posibilidades.
Siguiente portal. Tierra 688. Spot mira dentro de una tienda de conveniencia de aspecto común. Una mujer está detrás del mostrador, impasible ante la extraña escena. Spot duda un momento, pero luego habla. Disculpe. Hola. Siento molestarla. Sé que está ocupada. La mujer, impasible, responde secamente. ¿Qué quieres? Spot, algo sorprendido por su indiferencia, dice. Sé que es raro. Salí de la nada. De acuerdo, responde ella, sin inmutarse. Spot, tratando de enfatizar la gravedad de su situación, dice. Pero creo que me estoy convirtiendo en un ser superior transdimensional. Spot, asomando la cabeza con entusiasmo por un agujero negro, dice con grandilocuencia. ¿Y qué? Literalmente estoy dividiendo el tejido del espacio y el tiempo. La mujer, vestida con el uniforme clásico de una tienda de conveniencia y aparentemente impasible, responde con un informal de acuerdo. Spot, algo desconcertado por su indiferencia, balbucea. ¿De acuerdo? Literalmente estoy doblando la esencia misma de la realidad. La mujer levanta la vista de su revista, con expresión impasible, y dice. ¿Y bien? Spot, sorprendido por su indiferencia, añade. Para ti, es solo un martes por la noche. Actúas como si cosas raras como esta te sucedieran todo el tiempo. La mujer, imperturbable, simplemente responde. De acuerdo. Spot, ahora algo desanimado, intenta salvar las apariencias. Bueno, sigue siendo bastante impresionante, ¿no? La mujer le devuelve la mirada con expresión impasible. Spot, al darse cuenta de que no iba a obtener la reacción que esperaba, murmura. ¿Me das un chicle? Mientras toma uno del mostrador. Rápidamente se retira a través del portal. Spot se yergue ahora entre las ruinas de Alchemax, rebosante de un renovado sentido de propósito. El aire está cargado de polvo y el suelo cubierto de escombros de la reciente batalla. Los trabajadores, intentando limpiar los restos, se mueven con cautela por la zona, lanzando miradas recelosas a la excéntrica figura. Spot regresa, rebosante de confianza. ¿Qué? He vuelto, dice, mirando a su alrededor. Al examinar sus manos, siente una oleada de poder. ¡Oh! ¡Guau! Exclama, dándose cuenta de su nuevo potencial. Spot, envalentonado por sus recientes revelaciones, exclama sin dirigirse a nadie en particular. El poder del multiverso en la palma de mi mano. Ríe maniáticamente, deleitándose con su supuesto destino. Spot, cuya presencia causó revuelo entre los trabajadores, anunció con un tono dramático. Mis agujeros no son una maldición. Son la solución. Un trabajador, visiblemente incómodo porque cree que Spot es un pervertido, murmura. ¿Puedes dejar de hablar de tus agujeros? Estás incomodando a todo el mundo. Spot, imperturbable, continúa con entusiasmo. No, no, no. Te va a encantar. Mira, mira, mira. Señala el suelo, intentando invocar otro portal, pero no sucede nada. Los trabajadores intercambian miradas de desconcierto y susurran qué raro, antes de reanudar sus tareas, ignorando en gran medida a Spot. Spot, al darse cuenta de que sus poderes se han agotado momentáneamente, balbucea. Mierda, me he quedado sin manchas, ¿quién lo diría? Se queda callado, sintiéndose un poco avergonzado pero intentando mantener la compostura. Spot recupera rápidamente su bravuconería, restándole importancia al momento incómodo con un saludo. Continúen con sus planes, caballeros, dice, forzando una risita que pronto se desvanece en el silencio. Su expresión cambia a una de intensa determinación, y alza la voz. Voy a por ti, Spider-Man. Tu archienemigo viene. Los trabajadores, impasibles, continúan con su labor, dejando a Spot solo, gritando su desafío entre las ruinas. Mientras tanto, en un universo Lego, donde los personajes y el entorno están hechos completamente de ladrillos de plástico encajables, el edificio del Daily Bugle se alza imponente, con una versión Lego del icónico letrero de Spider-Man en la cima.
Dentro, Lego Peter Parker, con su clásico traje de empollón, está de pie en su escritorio, mirando una pantalla de ordenador construida con ladrillos. Lego Peter Parker, con el rostro fijo en una expresión de preocupación, murmura para sí mismo. Mierda, ¿por qué esa cosa está aquí y luego desaparece? Mira hacia arriba, hacia el edificio. Jonah Jameson, agitando el puño, grita. Mañana por la mañana, Spider-Man, primera página, con una buena foto. Lego Peter responde con un gesto nervioso. Tienes razón, jefe. Jonah Jameson le responde bruscamente. Cállate. Peter, tomado por sorpresa, balbucea. Ajá. Jonah Jameson, con el rostro reflejando una mezcla de frustración e impaciencia, ordena. Fuera de aquí. Peter, asintiendo rápidamente, responde. Entendido, jefe. Me encargo. Se da la vuelta rápidamente y se dirige al baño, señalizado con una sencilla puerta de Lego con el icono de una figura masculina. Dentro del baño, Peter revisa los cubículos vacíos para asegurarse de tener privacidad. Luego, levanta la muñeca para mostrar un reloj Lego, que también funciona como comunicador. Marca rápidamente un número y se conecta con otro universo. Lego Peter habla por el reloj. Miguel, soy Peter. Tenemos una anomalía. Por otro lado, Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099, responde con tono serio. Gracias, Peter. Eres uno de los mejores. Antes de que Peter pudiera decir algo más, Miguel colgó bruscamente, dejando a Peter mirando el reloj mientras la interfaz holográfica se desvanecía. Peter, algo exasperado, suspira y murmura para sí mismo. Me pregunto qué pasará ahora. Sale del baño. Este día transcurre en una animada celebración en honor a Jefferson Morales, quien acaba de ser ascendido a capitán de la policía. El lugar es un amplio patio trasero adornado con decoraciones festivas, luces brillantes que centellean y mesas repletas de comida. Suena música suave de fondo, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las risas. Los niños corren, juegan y disfrutan del ambiente. Río Morales se abrió paso entre la multitud, recorriendo con la mirada el mar de rostros. Llamaba a los transeúntes con voz teñida de frustración y preocupación. ¿Has visto a Miles? Le preguntó a un hombre con camisa hawaiana, quien negó con la cabeza. Una mujer con un vestido veraniego brillante respondió de forma similar. Mientras ella continuaba su búsqueda, Jefferson permanecía cerca de la parrilla, rodeado por un pequeño grupo de compañeros. Conversaba animadamente sobre su nuevo cargo con el oficial John, quien sonreía ampliamente mientras sostenía un plato de costillas a la barbacoa. Me alegra que estés aquí, amigo, dijo Jefferson, con evidente orgullo mientras volteaba una hamburguesa con gran destreza. No puedo perderme el ascenso de mi compañero oficial a capitán, respondió John, con una sonrisa cada vez más amplia. La camaradería entre ellos era palpable, y Jefferson soltó una risita, disfrutando claramente del momento. Mientras tanto, la búsqueda de Río la llevó al otro extremo del patio, donde divisó a su amiga, una mujer vivaz de unos 40 años, que se acercaba a ella con aire decidido. El rostro de su amiga irradiaba entusiasmo al aproximarse a Río. «Hermanita», exclamó la mujer, con la voz llena de emoción. Río hizo una pausa, desconcertada. ¿Qué estás haciendo?», preguntó, fijándose en el micrófono que su amiga le ofrecía. «Voy a dar un discurso para Jeff», dijo su amiga, con los ojos brillando de picardía mientras le ponía el micrófono en las manos a Río, quien se mostraba reacia. Antes de que Río pudiera protestar, su amiga alzó la mano, captando la atención con un gesto ensayado. El tintineo de los vasos y el golpeteo rítmico de una cuchara contra ellos pronto dominaron el ambiente sonoro, atrayendo la atención de los invitados. El murmullo disminuyó a medida que la gente se giraba hacia el improvisado escenario. Jefferson, observando desde su sitio junto a la parrilla, sintió una punzada de pavor. Sabía muy bien cuánto temía Río hablar en público. «¡Ay, Dios mío, no!», murmuró entre dientes, con una mezcla de diversión y ansiedad en la voz. Río, aferrada al micrófono con una determinación férrea, respiró hondo.
Todas las miradas estaban puestas en ella. Su intento inicial de mantener la compostura flaqueó ligeramente al carraspear. Hola, comenzó, con la voz temblorosa al amplificarse a través del micrófono. La pastelería era cálida y acogedora, con paredes de colores pastel y decoraciones brillantes. El aroma a pasteles recién horneados impregnaba el ambiente, mezclado con la suave música que sonaba en la radio. Miles Morales, disfrazado de Spider-Man, estaba de pie junto al mostrador, tamborileando con los dedos nerviosamente mientras esperaba que la señora mayor que atendía terminara de decorar su pastel. La anciana, una empleada habitual de la pastelería conocida por su meticulosa atención al detalle, decoró cuidadosamente el pastel con glaseado. El pedido de Miles era un tanto inusual. Quería un mensaje que abarcara más que unas pocas palabras, un sentimiento sincero que reflejara sus emociones encontradas. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, aunque hayamos tenido nuestros altibajos, estoy muy orgulloso de ti hoy y todos los días, recitó Miles, caminando de un lado a otro, con una voz que denotaba una mezcla de determinación y nerviosismo. La anciana, con las manos firmes mientras trabajaba, levantó la vista con expresión divertida. Oye, dijo, intentando llamar su atención. Miles, absorto en sus pensamientos, siguió caminando de un lado a otro. Paréntesis. Casi siempre. Jajaja. La paciencia de la anciana se agotó. Oiga, señor Spider-Man, no cabe en un solo pastel. Miles, momentáneamente distraído de su paseo, echó un vistazo. ¿No puedes escribir con letra más pequeña? ¿Puedes decirlo más corto? Replicó ella, con un tono de exasperación en la voz. Miles soltó una risita nerviosa, rascándose la nuca. Ja, rió nerviosamente, sintiéndose un poco avergonzado. Está bien, solo tomaré este pastel griega. Sí, esto está bien, ja. La anciana le dirigió una mirada resignada, pero cedió y adaptó el mensaje al pastel lo mejor que pudo. Vuelva pronto, gritó mientras Miles pagaba el pastel. Con el pastel cuidadosamente envuelto, Miles se dirigió hacia la puerta con movimientos ligeros y algo apresurados. Sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. El pastel era su gesto de celebración y disculpa, un símbolo de su orgullo y afecto por su padre a pesar de la complejidad de su relación. Al salir, la fresca brisa de la tarde lo recibió, un refrescante contraste con la calidez de la pastelería. La calle bullía con la actividad habitual de la tarde, pero Miles seguía concentrado en lo que tenía entre manos. Miró hacia atrás, hacia la tienda, saludó brevemente a la anciana y continuó su camino hacia su próximo destino. Mientras caminaba, sus pensamientos eran un torbellino de emoción y aprensión. Esperaba que el pastel transmitiera sus sentimientos y sirviera como una pequeña muestra de agradecimiento por el ascenso de Jefferson, una forma de acortar la distancia entre su a menudo turbulenta relación y el orgullo que sentía por los logros de su padre. La tarde transcurría entre risas y la suave melodía de música alegre. El patio trasero de la casa de los Morales se había transformado en un animado espacio para fiestas, con guirnaldas de luces que proyectaban un cálido resplandor sobre los invitados. Las mesas estaban repletas de una gran variedad de comida, y el aroma a carnes a la parrilla y productos recién horneados flotaba tentadoramente en el aire. En medio de este ambiente festivo, Río Morales tomó el micrófono, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. La multitud, compuesta por amigos, familiares y compañeros, se congregó a su alrededor, con la atención puesta en ella mientras comenzaba su discurso. ¿Qué más puedo decir de Jeff? Comenzó Río, con la voz ligeramente temblorosa pero cada vez más segura a medida que continuaba. Que pesaba casi 4,5 kilos de bebé. La multitud estalló en carcajadas, cuyo sonido se mezcló con el tintineo de los vasos y el suave murmullo de las conversaciones. Río, recuperando el aliento y sonriendo al público, añadió: sé que os vais a avergonzar. Continuó, con un tono más juguetón. Casi mata a su madre. Mira esos hombros. Jefferson, que permanecía apartado, solo pudo llevarse la mano a la frente con fingida vergüenza mientras murmuraba: oh, no. Bueno.
Eso es todo. Los invitados rieron a carcajadas con la anécdota, disfrutando del ambiente distendido del momento. Río, aún sin terminar, bromeó diciendo: un bebé grande. Mientras las risas continuaban, Jefferson se acercó a Río con una expresión que mezclaba diversión y exasperación. Le quitó el micrófono de la mano con delicadeza y, sonriendo, dijo: yo me quedo con el micrófono. No más micrófonos para ti, ¿de acuerdo? Río rió nerviosamente, retrocediendo con una sonrisa. Es tan gracioso, dijo, aún riendo mientras se unía a la multitud. Jefferson respiró hondo y miró a la multitud con expresión más solemne. Gracias, Río, por eso, dijo, con un tono sincero. Mientras Río miraba a su alrededor, su mirada se posó en el espacio vacío donde debería haber estado Miles. Frunció el ceño y murmuró para sí misma: ¿dónde está ese chico? Jefferson prosiguió su discurso, con un tono reflexivo y agradecido. No siempre supe qué quería hacer en la vida. La multitud, al percibir el cambio de tono, guardó silencio, absorta en sus palabras. Cuando era joven, me sentía atraído por muchas cosas a la vez, continuó Jefferson, con la mirada fija en el cielo, como si recordara el pasado. Mi hermano y yo crecimos en este barrio. Señaló vagamente los alrededores, con la mirada melancólica. Solo un par de gamberros correteando por las calles. Entre la multitud aparecieron algunos gestos de complicidad y sonrisas, demostrando su entendimiento. La voz de Jefferson se suavizó y miró a quienes lo rodeaban con gratitud. Ustedes solían echarnos de sus tiendas. Y ahora, aunque parezca increíble, es mi trabajo velar por ustedes. Las sonrisas de la multitud se ampliaron, y algunas personas murmuraron en señal de acuerdo, conmovidas por el sentimiento. La mirada de Jefferson se dirigió hacia su interior, reflexionando sobre su trayectoria personal. Y entonces tuve un hijo. Y todo cambió para mejor. Miles Morales, ataviado con su traje de Spider-Man, corría a toda velocidad por las calles, concentrado en una sola cosa: no llegar tarde a la fiesta de sus padres. Sin embargo, su agilidad habitual se veía ahora mermada por la presión del tiempo. Mierda, voy a llegar tarde, murmuró Miles para sí mismo, abriéndose paso entre peatones y vendedores ambulantes mientras se acercaba a la estación de tren. Su traje se ceñía a su cuerpo, sus colores rojo y azul difuminándose contra el paisaje urbano. Al llegar a la estación, un enemigo conocido se interpuso en su camino. El Armadillo, un villano improbable con un caparazón duro y un semblante hosco. El Armadillo alzó los brazos dramáticamente y proclamó: soy yo, el Armadillo, oh. Miles no perdió el ritmo. Con una patada certera, derribó al Armadillo y, con gran agilidad, saltó a las vías del tren cercanas. El tren llegó justo a tiempo, y Miles subió a bordo, con la urgencia de sus movimientos apenas disimulada por su máscara de superhéroe. El viaje en tren se le hizo eterno. Finalmente, Miles llegó a su destino. Una zona bulliciosa de la ciudad donde se celebraba la fiesta. Vio un taxi y, con un suspiro de alivio, metió rápidamente el pastel en el asiento trasero. Justo cuando estaba a punto de entrar, su intuición le avisó de repente de un agudo presentimiento de peligro. El grito desesperado de una mujer pidiendo ayuda llegó a sus oídos. Ayuda, Spider-Man. Me ha robado el bolso. Gritó la mujer con voz llena de angustia. Sin dudarlo, Miles se apartó del taxi y se dirigió hacia el lugar. Sus telarañas se desplegaron con precisión, impulsándolo a través de la calle en un elegante arco. Aterrizó hábilmente cerca del ladrón, que forcejeaba con el bolso. Oye, colega. Gritó Miles con voz autoritaria. Le propinó una patada certera que lo lanzó contra un cubo de basura cercano. El ladrón dio un grito ahogado, soltando el bolso mientras se agarraba el costado con dolor. Miles recuperó rápidamente el bolso y se lo devolvió a la agradecida mujer. Aquí tiene. La próxima vez, tenga más cuidado con sus pertenencias, le aconsejó con una sonrisa amable, aunque apresurada. Muchísimas gracias, Spider-Man. Exclamó la mujer, con una sonrisa de alivio que reflejaba su gratitud. Cuando Miles se disponía a regresar al taxi, un repentino ataque de pánico lo invadió.
El pastel. Lo había olvidado. La realidad lo golpeó de lleno. Corrió de vuelta a donde había estacionado el taxi, solo para ver cómo el coche se alejaba con el pastel aún dentro. No, no, no. Gritó Miles, persiguiendo el taxi con toda la velocidad que sus piernas le permitían. Saltaba por encima de los bordillos y esquivaba a los peatones, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su instinto visceral seguía alerta mientras corría a toda velocidad, con la esperanza desesperada de alcanzar a los demás. El paisaje urbano se difuminaba a su alrededor, y la fiesta parecía alejarse cada vez más. Con un último esfuerzo, logró alcanzar el taxi, apenas alcanzando a agarrar la manija de la puerta con los dedos. ¡Alto! ¡Detenga el taxi! Gritó con la voz ronca por el esfuerzo. El taxi se detuvo y el conductor miró hacia afuera con expresión de desconcierto. Miles explicó rápidamente. Lo siento. Dejé algo importante en la parte de atrás. El conductor asintió y Miles abrió la puerta, agarrando el pastel con alivio. Murmuró un rápido gracias y se alejó rápidamente del taxi, con el pastel a salvo en la mano. Mientras se dirigía a la fiesta, la sensación de urgencia había dado paso a una sensación de alivio más manejable. A pesar del desvío caótico, estaba decidido a llegar a la celebración. Justo cuando empezaba a relajarse, su instinto arácnido se activó de nuevo, esta vez con una advertencia aún más aguda. ¡Ay, por favor! Gimió Miles, con la frustración evidente en su voz. Se detuvo en seco, mirando a su alrededor, tratando de localizar la fuente del peligro. Jefferson Morales era el centro de atención de la fiesta en el jardín, un punto de referencia para los invitados. La velada celebraba su ascenso a capitán, y aunque la tarde transcurrió entre risas, comida y baile, se percibía una inquietud latente. Su hijo, Miles, brillaba por su ausencia. Jefferson respiró hondo y comenzó con voz clara y resonante. Ni siquiera sé si debería brindar, porque debería brindar por todos ustedes. Recorrió con la mirada a la multitud, reconociendo la presencia de amigos y familiares que habían venido a celebrar. Río, con los ojos brillantes, mantenía una sonrisa orgullosa, sin apartar la mirada de Jefferson. Jefferson señaló la pared donde colgaba un gran retrato de su difunto hermano. La pintura capturaba el espíritu vivaz de su hermano, con los ojos brillantes como si aún estuviera tramando algo. La voz de Jefferson se suavizó, teñida de emoción. Así que, a mi hermano, a quien extrañamos cada día. Seguro que ahora mismo se está riendo de mí allá arriba. Una sonrisa agridulce apareció en los labios de Jefferson mientras continuaba, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Me van a nombrar capitán, hermano. Soltó una risita nostálgica, llena de nostalgia y tristeza. La multitud observaba en respetuoso silencio. Algunos asentían con la cabeza, mientras que otros intercambiaban miradas cómplices. El ambiente era una mezcla de alegría y emoción, impregnado de un sentimiento de historia compartida y apoyo colectivo. Jefferson dirigió su atención a Río, con una mirada llena de afecto. A mi esposa, mi amor. No puedo ni empezar porque jamás terminaré. La miró, con una expresión que denotaba profundo amor y gratitud. Río sonrió cálidamente, reflejando en sus ojos orgullo y admiración. Jefferson, intentando aligerar el ambiente, dijo en tono jocoso. Tienes que quitarme el micrófono. El público rió, animándose con el momento de distensión. Río hizo un gesto con la mano indicando que no iba a tomar el micrófono, riendo junto con los demás. Cuando las risas cesaron, la mirada de Jefferson se tornó melancólica mientras recorría la multitud. Y a mi hijo y su voz flaqueó ligeramente al notar la ausencia de Miles. El rostro de Jefferson se ensombreció, reflejando una mezcla de decepción y tristeza. Río lo miró, con su propia decepción reflejada en sus ojos. Los hombros de Jefferson se encogieron ligeramente, su tristeza era evidente. La razón por la que hago todo esto es por ti, Miles. Miró al cielo, como si le enviara un mensaje a su hijo ausente. Y siempre, siempre estaré aquí para ti. Habló con profunda convicción, y el peso de sus palabras resonó en la silenciosa multitud.
El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos compartidos. Los asistentes intercambiaron miradas de comprensión, entendiendo el significado de las palabras de Jefferson. Para romper el pesado silencio, Jefferson gritó: «Benny, hombre. Vamos, suelta el ritmo». Benny, el DJ, respondió rápidamente, poniendo una canción animada que llenó el ambiente de música alegre. El ánimo del público cambió y comenzaron a bailar y celebrar, dejando atrás su anterior melancolía y dejándose llevar por el ritmo de la música. Río, con la frustración palpable, murmuró para sí misma: «Voy a matar a ese chico». A pesar de sus palabras, su mirada se suavizó con preocupación, sabiendo que la ausencia de Miles era tan decepcionante para él como para ella. Final del capítulo.